El Cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 4. La batalla de Hefengen, parte 2. Hasta ese momento, Karl Franz se había retirado de la batalla. Si bien tenía claro que Geld se había vuelto loco, era lo suficientemente sabio para saber que había más tras la función. Por ello, Karl Franz se había refugiado a regañadientes detrás de los escudos de la Reichswehr. Le molestaba hacerlo, pero sabía que a veces el deber del emperador era sobrevivir, mientras que el de otros era luchar para que pudiera seguir estándolo. Todo eso cambió cuando Valgeir llegó hasta la Reichswehr. Asombrado, el emperador vio cómo líneas de color rosa surgían de las manos extendidas del sacerdote, incinerando a una docena de caballeros en posición. Antes de que los gritos hubieran cesado, el falso Valgeir se lanzó hacia el cielo, chocando contra Karl Franz y estrellándolo en la silla de montar de garra de muerte. Galmarad escapó de los dedos del emperador cuando golpeó el suelo. Svarghelm y un puñado de caballeros vieron caer a su señor y espolearon hacia adelante para llegar a él, pero estaban sumidos en otra nube de llamas de color rosa. Valgeir, o algo muy parecido a él, estaba ante el emperador antes de que cualquier otro pudiera alcanzarle, cuya hacha ulricana se preparaba para un golpe final decapitador. Fuese lo que fuese Geld, Karl Franz se dio cuenta de que tenía razón acerca de la existencia del asesino, aunque la información no le era de mucho consuelo. En ese momento fatídico, antes que el hacha cayese, Valten se estrelló contra el cambiaformas por detrás y el golpe se perdió. Rodaron una y otra vez en el barro, mientras la forma del demonio se retorcía y cambiaba mientras buscaba ventaja. Karl Franz se puso en pie rápidamente, con Galmarad en sus manos una vez más, y fue en ayuda de su rescatador. Aunque ahora, donde una vez lucharon un Valten y el sucedáneo de Valgeir, había dos Valtens idénticos en sus heridas. El hacha ulricana yacía lejos, así como los martillos de Valten, por lo que los dos combatientes se enfrentaron el uno al otro con los puños, rodillas y frente. Karl Franz midió el golpe, no queriendo convertir en pulpa a su salvador, sino al asesino, pero no vio ninguna manera de decidir. Quizás el cambiaformas habría tenido éxito, o al menos hubiese podido escapar de no ser por garra de muerte. En ese instante, el grifo intuyó lo que el hombre no podía, y con un rugido ensordecedor barrió al más cercano de los dos Valtens. A medida que el niño cambiado cayó lejos, sus rasgos se derrumbaron en una masa encapuchada de fuego y tentáculos. Con un grito de indignación, el demonio se levantó entre espasmos, decidido a no ser frustrado tan cerca de su presa. Entonces gritó de dolor
cuando Svarghelm, con su piel quemada, lívida y su armadura ennegrecida, cargó hacia adelante para empalar profundamente el mástil del estandarte del emperador en la trillada masa del demonio. Antes de que el cambiaformas pudiera acabar su forma, Svarghelm cortó con una espada la capucha de la criatura. Con un grito final, el demonio se desplomó y su cuerpo se disolvió en vil líquido mientras caía. Ninguno fue herido tan profundamente por la visión como Baltasar Gelt. A pesar de que se esforzaba por sobrevivir a los golpes de Helborg, el mago vio la prueba de que había sido utilizado. El Valgeir que había sido su amigo no era Valgeir en absoluto, sino el propio cambiaformas que había buscado. En su desesperación por salvar al emperador del asesinato, Gelt había proporcionado la distracción para el demonio. Dando voz a un grito desgarrador de desesperación, el hechicero retiró a Helborg con un barrido desesperado de su báculo e instó a Mercurio a marcharse. Cuando Gelt huyó, los vientos de la magia cambiaron una vez más, y el poder que había utilizado para reanimar a los muertos se esparció en la brisa. En todo el patio de armas, los cadáveres cayeron sin vida una vez más, y los supervivientes quedaron abandonados para armar el rompecabezas de lo que acababan de presenciar. Aunque no fue tan costoso en vidas como los conflictos que le precedieron y siguieron, la batalla conocida más tarde como la locura de Gelt tendría ramificaciones de largo alcance para el imperio. La primera de ellas fue la ascensión de Gregor Martak, cabeza del Colegio Ámbar del Viento de la Bestia, al puesto de Patriarca Supremo, tras revelarse que la corrupción de Baltasar Gelt era irrevocable. Esta solo fue la primera indignidad que caería sobre el Colegio Dorado, pues tras la locura de Gelt, Hildenbrand Grimm, Lord Protector de los Templarios de Sigmar, los cazadores de brujas, comenzó un examen meticuloso y exhaustivo de la Orden de los Archialquimistas. Grimm, de siempre un hombre piadoso y despiadado, puso en la pira a muchos alquimistas. Pocos de los acusados eran realmente culpables, pero tan profundas fueron las heridas causadas por la traición de Gelt que nadie trató de frenar los excesos del Señor de los Templarios, y muchos le animaron. Así comenzó el colapso del Colegio Dorado y la persecución de los que habían estudiado en sus aulas. Solo aquellos alquimistas que trabajaban para mantener el bastión áurico se consideraron por encima de toda sospecha. El propio Gelt desconocía todo acerca de esto. Al final de la batalla huyó para unirse a Vlad von Karstein en Aguja Dolorosa, y es buena muestra de la mente fracturada del mago que nada de lo que fue testigo en las salas del vampiro le horrorizó. Con su lealtad más que clara, Gelt aprendió ansiosamente todo lo que Vlad podía enseñarle, y al cual ayudó voluntariamente en su búsqueda del lugar de descanso hace mucho tiempo perdido de Isabela. Traumáticas como pudieron ser las consecuencias para aquellos que las sufrieron, serían insignificantes conforme se desarrolló el año y el sacerdocio sigmarita tomaba una fatídica decisión. Algunos meses después de la batalla de la locura de Gelt, el gran teogonista Kasslain informó al emperador de que la iglesia de Sigmar no contribuiría al bastión áurico. No tenían el deseo, dijo Kasslain, de apoyar las obras contaminadas por un hereje probado.
Karl Franz nunca había echado de menos a Volkmar tanto como en ese momento. Aunque su anterior al cargo era terco y gruñón, nunca habría actuado como Kasslain hacía ahora. Geld había demostrado ser falible, pero Karl Franz sabía que esto no empañaba el trabajo que el mago había realizado hasta ese momento. Tristemente, Kasslain no estaba de acuerdo, y nada de lo que dijo el emperador podría cambiar su parecer. Perdiendo la paciencia con Kasslain, el emperador trató de que el gran teogonista fuera reemplazado, pero la iglesia sigmarita cerró filas en torno a su líder, y no importó cuánta presión ejerció Karl Franz, fue incapaz de retirar a Kasslain de su posición. Así, la necedad de Geld se vio agravada por la terquedad de los sacerdotes. Aunque se necesitarían otros 15 días para que los efectos se percibiesen, ese fue el día en el cual el bastión áurico comenzó a fallar. Aunque los magos del Colegio de la Luz y del Dorado trabajaron en sus círculos rituales, sin la fe del sacerdocio para servir como mortero, la muralla ya no era prueba de demonios. Por toda la frontera, los vástagos de los dioses oscuros rasgaron y golpearon el bastión áurico, que poco a poco comenzó a derrumbarse. En última instancia, el dominio del bastión áurico terminó como tantas cosas se habían puesto en marcha, en el pueblo stermarkiano de Alderfen. Cuando la fe dejó de alimentar la muralla, Gurugaz, el gran demonio encarcelado allí por Geld hacía largos meses, comenzó a moverse. Los norteños vieron resquebrajarse la muralla y se estremecieron cuando Gurugaz luchó contra ella, reuniéndose a miles, cantando y tamborileando sus alabanzas a los dioses del caos, mientras la odiada muralla se partía al fin. Cuando Gurugaz se liberó en una lluvia de polvo y piedra, una sección de ligas del bastión áurico se convirtió en ruinas. Cuando cayó el muro, Gurugaz rugió en señal de triunfo. Los norteños congregados se regocijaron y se derramaron por la brecha en expansión. Alderfen fue invadido en horas, el extremo norte de Ostermark en días. Sabiendo que tenía poco tiempo para derrotar a esta incursión antes de que el patrón se repitiera en otros lugares a lo largo de la frontera, Karl Franz movilizó a todos los soldados que pudo y marchó del castillo von Rauken para enfrentarse a los invasores. Ni el emperador ni ninguno de sus generales podían entender por qué los invasores habían penetrado profundamente en Ostermark en lugar de virar al oeste, hacia las grandes ciudades de Middenheim, Talabheim y Wolfenburgo. Solo sabían que los invasores del norte tenían que ser aplastados. Mientras tanto, desde su despacho en Aguja Dolorosa, Vlad von Karstein recibió la noticia de la incursión y vio el gran objetivo, ese ignorado por cualquiera de los estrategas del emperador. Sabía por qué la horda del caos se dirigía a través de Ostermark. Silvania se encontraba al sur de esa tierra. Silvania y el manantial de la magia nigromántica que Nagash había sellado dentro de su territorio. Vlad estaba seguro de que eso era lo que buscaba la horda, y él sabía que no se les podía permitir llegar allí. Dejando a el sin nombre para proteger lo que quedaba de la frontera Imperio Kislev, Vlad reunió a sus secuaces y se dirigió hacia el sur.
Sus espías le habían mantenido bien informado de los movimientos del emperador, y ahora el vampiro conectaría sus fuerzas en la ciudad en la que estaba seguro Karl Franz haría su defensa. Les gustase o no, los hombres del imperio no lucharían solos en Hefengen. La batalla de Hefengen comenzó al amanecer, apenas un día después de la llegada del emperador. Karl Franz había considerado brevemente la retirada a las murallas de la ciudad, pero la rechazó rápidamente como inviable. Las defensas de Hefengen habían sido descuidadas y el emperador no tenía fe en que aguantasen. En su lugar, desplegó su ejército en las llanuras del norte, confiando en que las aguas profundas del río Revesnech reforzarían su flanco oriental. El general Godfrey Talb pidió al emperador comandar las defensas del este, y éste se lo concedió. Talb dirigía más de 12 regimientos procedentes de toda Ostermark, pero Karl Franz escogió reforzar aún más esa parte de las defensas. Cuantioso oro se pagó a los mercenarios puño sangriento de Grub come parientes, con la promesa de más tras la victoria. Más notable, Valtem y Luthorhus optaron por hacer su defensa en el flanco oriental, lo que significó que el ejército de Sigmar también lo hizo. Este era un nombre rimbombante, dado en sorna a las hordas de flagelantes que habían sido atraídas por Valten durante las semanas anteriores. Karl Franz estaba seguro de que esperar del ejército de Sigmar, y trató de minimizar el caos de los perturbados colocándolos en el extremo de su flanco. El extremo occidental de la línea imperial lo acaparaban casi exclusivamente los soldados de Talabheim. Garrad Meke, Lord General de Talabheim, era el único hombre en su sano juicio en el ejército que en realidad parecía estar esperando la inminente batalla, a excepción del siempre sediento de sangre Gran Mariscal, por supuesto. Desde la desaparición de Helmut Feuerbach, condelector de Talabeclan, Meke no hizo nada por ocultar su deseo de ascender a tan alto cargo, y aún al borde de la catástrofe albergaba la esperanza de mejorar su candidatura, demostrando su valor en ese día. Aunque Karl Franz desconfiaba de las motivaciones de Meke, el general había desplegado una impresionante variedad de tropas de Talabheim a sus órdenes, por lo que el emperador pasó por alto. En el centro de la línea, el emperador reunió a sus mejores fuerzas. La mayoría de ellos eran soldados de Altdorf, 3 regimientos enteros de la guardia del palacio del emperador y muchos más de la milicia de la ciudad, formados en una línea doble de varios kilómetros más allá de las puertas de Hefengen. También reunió a la Reiksguard, con el intemperante Kurt Helborg esperando con inquietud a la cabeza. Todo hombre agrupado en las líneas de batalla sabía qué esperar. La horda había sido anunciada durante días por un goteo constante de asaltantes, saqueadores y buscadores de gloria. Los pueblos y puestos de avanzada cayeron a su paso, algunos defendidos por actos de heroísmo que nunca se sabrían, otros abrumados en enfrentamientos agotadores en los que las aves carroñeras eran los únicos ganadores. Muchos de los soldados reunidos habían luchado en tales batallas o las habían oído bramar más allá del horizonte. Todos habían oído decir que el fin de los tiempos significaba el fin del mundo. Algunos se volvieron locos al oírlo, congregándose para unirse a los flagelantes infestados de pulgas y llagas escabrosas. La mayoría susurró plegarias a Sigmar
Ulrich o tal afiló sus armas y oró por una muerte rápida si la victoria les era negada. La horda avanzó bajo el batir de alas de innumerables cuervos, hambrientos ante el festín de cadáveres por llegar. El aire era sacudido por un canto profundo y en auge, el retumbar de los tambores combinado con voces ásperas alzadas por la canción. El sonoro cálculo de los archivistas de Nargel se fusionó con el zumbido opresivo de 1.000.000 de moscas demoníacas y el estruendo de innumerables bestias mutadas. Era un sonido que prometía muerte y condenación, y los hombres del imperio oraron aún más para no escucharlo. Cuando la horda entró en rango, los cañones a todo lo largo de la línea imperial dispararon con una sola voz. Durante un momento el clamor de los norteños se apagó, pero subió hasta en alto una vez más antes de que el humo se despejara. Merodeadores locos por la sangre, clavando sus espuelas en los flancos de caballos salvajes, cabalgaron por delante del cuerpo principal. A medida que se acercaban, gritando y animando, los afilados gritos de los rifles de Hochland sonaron, lanzando a los bárbaros sangrientamente al suelo revuelto de la llanura. De vez en cuando, un valiente guerrero sobrevivía para llegar hasta las disciplinadas líneas, golpeando con su hacha o látigo contra el muro de lanzas, hasta que una estocada o un certero disparo de pistola lo enviaba al abrazo de sus dioses. A pesar de todo, el cuerpo principal de la horda avanzó, recto como una flecha hacia Hefenhem. No se preocupaban por sus pérdidas ni de las fuerzas desplegadas contra ellos. Demasiado tiempo habían sido contenidos más allá del bastión áurico, y esa espera había despertado un hambre de masacre que aún debía ser satisfecha. En el centro de la horda se contoneaba el corpulento Gurugath. Él, más que nadie, tenía motivos para odiar a los débiles reunidos ante él, pues la indignidad de encerrarle dentro de la muralla encantada aún colgaba pesadamente sobre su alma podrida. Peor aún, mientras que antes la gran inmundicia había dirigido una horda, ahora era solo un señor de la guerra entre muchos, degradado por su fracaso en Alderfen. En verdad, no había una sola mente guiando a la horda. El propósito común que tenía le fue concedido por su instinto, no liderazgo, y como cuando las partidas de guerra norteñas llegaron al rango de las armas de mano, pagaron esa falta de dirección. No había ningún plan de batalla, ni equilibrio táctico diseñado para alcanzar la victoria. Si lo hubiera habido, tal vez la Horda del Caos hubiera golpeado la línea imperial como una sola fuerza imparable. Tal como estaban las cosas, la carga de los norteños fue desigual, y cuando las primeras hachas golpearon el centro de la línea de Karl Franz, los norteños dejaron los flancos en perfecto orden de batalla. Los soldados de Altdorf se llevaron la peor parte de esa primera carga y pagaron un alto precio por ello. Lanzas y alabardas fueron apartadas a un lado, con sus portadores cortados por hachas o pisoteados por corceles echando espuma. Descomunales brutos norteños irrumpieron en las apretadas formaciones, cortando y bramando. Decididos a demostrar su valía ante su emperador, los de Altdorf lucharon, pero su bravura les costó cara. 5 regimientos enteros desaparecieron en los primeros minutos de este brutal combate cuerpo a cuerpo, pero ningún hombre dio un paso atrás. Ningún hombre arrojó su arma o rogó misericordia. Los hombres del corazón del imperio lucharon hasta el final, y con ello se ganaron el orgullo de su emperador. Ahora
otras fuerzas se unieron a la batalla. Primero fue la Reiksgar. Kurt Helborg no esperó la orden del emperador, sino que hizo sonar el toque de carga tan pronto como la horda del caos se estrelló contra las líneas. Justo detrás de la Reiksgar, la segunda línea de soldados de Altdorf, lanzados a la carga por orden de Karl Franz, bajaron sus armas y avanzaron. Sabían que les esperaba la muerte, pero marcharon igualmente, gritando para ahogar sus temores y desesperación. El contraataque golpeó como un martillazo, dispersando las principales partidas de guerra y recuperando la tierra tan valientemente defendida por los regimientos ahora desaparecidos. El colmillo rúnico de Kurt Helborg destrozó el cráneo del señor de la guerra que había liderado la carga, y la alegría triunfal del gran mariscal pronto fue tomada por los que le rodeaban. Aunque la disciplina del mariscal de la Reiksgar era tan dura como parecía, sus hombres le querían y se deleitaban con sus logros tan libremente como con los suyos. Por desgracia, la horda era un mar oscuro e inabarcable, y estas no eran sino las primeras olas contra la orilla. Guruga dirigió el siguiente ataque, comandando una marea de demonios y miembros de las tribus Skaeling a su espalda. Los supervivientes de Altdorf estaban exhaustos por su efusiva carga, pero se prepararon para la subsiguiente batalla. Esta vez no iban a luchar solos. Los flancos del Imperio sufrían la más intrascendente de las agresiones y ahora prestaban su ayuda al centro asediado. Al oeste, las baterías de artillería y arcabuceros de Garreg-Mecke prestaron su fuego, y las filas de norteños se estremecieron cuando la lluvia de proyectiles y disparos dio en el blanco. Al este, el ejército de Sigmar, incapaz de contener su fervor por más tiempo, llegó a la batalla vociferando y cantando. Valten cabalgaba a la cabeza, con la luz de Sigmar sobre la frente, y por primera vez los norteños dudaron. Con un aullido final, los flagelantes se estrellaron contra los Skaelings. Los locos de una tierra venían a matarse contra los de otra. Relato: la Reiksgar a prueba. El normalmente sombrío rostro de Kurt Helborg se torció en una sonrisa salvaje. Su colmillo rúnico tajó hacia abajo, dividiendo el sonriente yelmo de hueso de un jefe norteño. Dioses, pensó, no había mayor placer que este, un mar de enemigos, una causa justa y buenos hombres a la espalda. ¿Qué más podría desear un guerrero? El mariscal de la Reiksgar instó a su caballo de batalla a penetrar más profundamente en la horda, apenas consciente de los gritos a su alrededor. La espada de Helborg parecía estar viva en su mano, hambrienta como él de la sangre del enemigo. «Deja que los norteños se crean mejores hombres», pensó Helborg. «Hoy les demostraría que estaban equivocados». Un colosal demonio de la plaga surgió de las blindadas filas, empujando a un lado a sus propios seguidores en su prisa por unirse a la batalla. Todos a la vez, los gritos de júbilo de la Reiksgar se desvanecieron. La ausencia de sonido penetraba en la mente de Helborg de una manera que su vida reciente nunca había tenido. El mariscal de la Reiksgar no llegó a dudar. «¡Vamos, escoria!», rugió a sus hombres, de pie sobre la silla. «No voy a decir que la Reiksgar huyó de ese saco de carne flácida. ¡Por Karl Franz! ¡Por el Imperio!».
De nuevo, la Reiksgar cargó a la batalla, derramando sangre e icor demoníaco mientras cabalgaban. Helborg manejó a sus hombres como una lanza, empujándoles hacia el corazón de la horda. Había notado la presencia de Gurgaz en medio de la refriega y tenía el pensamiento de enfrentar su colmillo rúnico contra la vil criatura. Los incondicionales caballeros se adentraron en la horda, mientras las filas enemigas se cerraban a su alrededor. La Reiksgar no conocía el miedo, no mientras Helborg los liderara, y presionaron hacia adelante, a través de retorcidos tentáculos, demoníacas moscas hinchadas y horrores de extremidades podridas hasta que llegaron a su presa. Las lanzas descendieron y se hundieron en la piel de la gran inmundicia, pero ésta no sintió los golpes. Su repelente risa retumbó de la garganta en ruinas de la criatura, y un solo golpe de su espada oxidada dispersó a los caballeros. Luego vino el colmillo rúnico de Helborg. La risa del demonio se convirtió en un rugido de violento dolor mientras la hoja forjada por enanos cortaba profundamente su carne. El gran mariscal golpeó de nuevo, abriendo el enorme brazo de Gurgaz hasta el hueso. El demonio gritó y se agitó locamente, y Helborg fue arrojado de su montura aturdido entre sus caballeros muertos y moribundos. A cierta distancia, Karl Franz vio la caída del gran mariscal y supo que había llegado el momento de entrar en batalla. Tanto Helborg como el leal Svalhelm le habían advertido sobre su intervención directa, pero Karl Franz veía la batalla en una balanza. Hasta el momento, los soldados de Altdorf luchaban, pero solo a un coste terrible, y el emperador podía ver a la horda del caos cambiar de dirección cuando su caudillo olía una oportunidad en otro lugar. Ahora era el momento de actuar, decidió Karl Franz, y haciendo caso omiso de las precauciones de Svalhelm, el emperador instó a garra de muerte. Con un chillido ensordecedor, su montura le llevó a los cielos y envió a su amo a la salvación de Helborg. Mientras Karl Franz entraba en la palestra, los asediados Skaelings perdieron su voluntad de luchar. El ejército de Sigmar luchaba sin formación, sin disciplina, solo con un fanatismo sanguinario e implacable. Los Skaelings se habían vuelto ociosos en las semanas de pillaje y encontraron en los flagelantes a un enemigo más allá de sus capacidades. Cada barrido del ejército de Sigmar dejaba norteños muertos por doquier. Una luz santa brillaba sobre la frente de Valten, y su brillo se extendía a todos los que le seguían, instándoles a mayores cotas de esfuerzo y determinación. Sus mayales giraban en arcos enloquecedores para a continuación estrellarse y astillar escudos o convertir cráneos en pulpa. Los Skaelings vociferaban sus gritos de guerra en desafío, solo para que sus voces fueran ahogadas por exultaciones a Sigmar. Hombres de ambos lados cayeron heridos y fueron aplastados mientras las hordas enfervorecidas les pisoteaban. Un jefe tribal surgió de la multitud, rugiendo en reto. Valten hizo caer sobre él el Galmaraz, rompiendo su escudo y partiendo el cráneo del cacique. Hus repartía golpes a su alrededor como un poseso, dispersando a los enemigos con cada movimiento de su martillo. Pese a que los norteños eran más grandes y fuertes, sus dioses estaban muy lejos e indiferentes a ese momento, mientras que todo hombre que siguió a Valten golpeaba con una pizca de la fuerza de Sigmar. Ante tal ataque, los Skaelings se quebraron.
Abandonaron las armas y huyeron buscando el favor de los dioses olvidados. Viendo la retirada de sus enemigos, los flagelantes dejaron escapar un grito de júbilo estridente. El sonido llegó a las líneas del imperio, donde los ostermarquianos y ogros de Grub come parientes mantenían la posición. Buenas noches, Little Jane. Con la sangre incendiada por el sonido, el flanco oriental del imperio empezó a avanzar. Los hombres de Ostermark avanzaron buscando venganza por la oportunidad de hacer pagar a los invasores por sus amigos y tierras perdidas. Los ogros vinieron a reclamar a los muertos como diezmo para llenar sus estómagos rugientes por las magras raciones de semanas anteriores. Sus voces atronadoras también se unieron a la celebración, ruidosos y jocosos ante la perspectiva de una fiesta. Entonces un cántico de guerra estalló en pleno auge desde más allá de los bárbaros apiñados y la alegría murió. El fervor de los flagelantes les había servido bien contra los merodeadores, pero de poco les sirvió contra los sombríos guerreros que ahora caían sobre ellos. Estas bestias, vestidas con armaduras de placas, eran los guerreros especiales de los Kurgan, y Barden Crom era su señor. Crom había jurado lealtad a Archaon el elegido, y ahora le servía como su heraldo. Libre de la ciudad ineludible por la voluntad de Archaon, Crom había llegado al sur buscando el favor de los dioses. No sabía que Archaon le había enviado con la esperanza de que encontrara la muerte, e incluso si hubiera sido así, no habría importado un ápice. Bardek Crom se consideró una vez un conquistador. Ahora, con la bendición de Archaon, trató de demostrarlo. Los Kurgan cayeron sobre la chusma vestida con harapos, y la muerte rápida llegó con ellos. Perdidos en la locura sagrada, los flagelantes hicieron pocos intentos de defenderse. Las hachas cortaron profundamente en la carne llena de cicatrices, y los fanáticos sigmaritas cayeron como el trigo ante una guadaña. Aún así, los flagelantes no se rindieron. Continuaron luchando con las más terribles de las heridas, arañando al enemigo con dedos cortados y mordiéndoles con dientes podridos. Pero a pesar de que murieron en pie y sin retroceder, al final murieron. Solo donde Valten y Hus luchaban, el ejército santo mantuvo el terreno, y esto solo fue porque cualquier norteño que enfrentara su hoja contra la pareja moría poco después. Sin embargo, incluso estos héroes no podían mantener el terreno solos. Sus esfuerzos no podían rechazar a la horda Kurgan. Pronto el ejército santo fue barrido completamente. Valten y Hus lucharon en medio de un mar de creciente odio, en islas cuyas orillas estaban sembradas con los cadáveres de sus compañeros. Los más poderosos de los Kurgan se lanzaron contra estas costas, con la certeza de que los dioses recompensarían a aquel que se impusiera a la pareja cuyos martillos brillaban con luz sagrada. Pero la mayoría no hizo más que añadir más cifras a la cuenta de los muertos y moribundos que les rodeaban, y se estrellaron en las espadas a la espera de los ostermarquianos. Gritos urgentes resonaron por toda la línea de soldados de Ostermark cuando los capitanes trataron de formar a sus hombres contra la carga Kurgan. Los ostermarquianos no habían perdido su disciplina, y el ruido y los silbidos del fuego de ballestas cortaron el aire. Aquí y allá caía un norteño, pero la mayoría de los virotes impactaron sin daño contra las armaduras blindadas salpicadas de sangre. Aún así,
La descarga sirvió para ralentizar el avance Kurgan, y un asalto que habría impactado como una línea de escudos intactos llegó poco a poco a las niveladas lanzas de los hombres de Ostermark. Muchos Kurgan perecieron en ese choque, pues su ímpetu les condujo hacia las hojas de sus enemigos. Al ver a sus enemigos vacilar, los capitanes de Ostermark ordenaron a sus destacamentos presionar al enemigo por los flancos, tratando de desbordar a los feroces norteños antes de que pudieran reordenar sus filas. Por desgracia, los ostermarkianos habían avanzado demasiado rápido tras los flagelantes y no habían visto la segunda oleada de norteños que sobrepasaba la muralla de cadáveres donde seguían luchando Valtem y Hus. Mientras los hombres del Imperio avanzaban para un contraataque, este nuevo ataque se estrelló contra sus flancos. Hacía un minuto, los colores de Heffenheim, Essen y Bechafen ondeaban con orgullo bajo la brisa, con sus amarillos y púrpuras contrastando con la oscuridad. Al siguiente, la línea se derrumbó como una madera podrida bajo un golpe de martillo. No fue por cobardía, pues los hombres de Ostermark lucharon tan valientemente como siempre. Por desgracia, los hombres del Imperio siempre habían contado con la disciplina para ganar sus batallas, combinando muchos golpes para derribar a un enemigo más poderoso. En las brutales batallas uno contra uno que estallaban ahora, no tenían ninguna oportunidad. Las filas de amarillo y púrpura fueron desgarradas hasta quedar saturadas de rojo. Los capitanes fueron destrozados por pesadas espadas y los orgullosos estandartes se hundieron en el barro. Grub Comeparientes observó el colapso de los ostermarkianos, vio cómo dividían el cráneo de Godfrey Talb de un hachazo y supo de inmediato lo que iba a ocurrir. Con un bramido que se impuso claramente sobre los gritos de los muertos y moribundos, gritó a sus chicos que se mantuvieran firmes. No había necesidad de escapar. Los norteños ya estaban en persecución de los soldados que huían y alcanzarían a los ogros en segundos. Mejor enfrentarse a la acometida de frente, decidió Comeparientes. Con una amplia sonrisa llena de cuchillos por dientes, levantó su mazo y se preparó para luchar. Vlad von Karstein vio a los Kurgan cargar contra los ogros y calculó que ya se retrasaba en su ataque. El flanco este de la horda era una masa caótica y el vampiro sabía que un contraataque con una fuerza lo suficientemente disciplinada podría destrozarlo. Relato: un nuevo maestro. Desde la cima de la torre de vigilancia en ruinas, Baltasar Geld observó en silencio mientras el contraataque Kurgan hacía pedazos la línea ostermarkiana. Tampoco como hace un mes hubiera sentido que su lugar estaba entre sus compatriotas. Ahora observaba sus muertes sin un atisbo de emoción. A veces, el hechicero se preocupaba por la rapidez con la que estaban desapareciendo los ecos de su vida anterior, pero la sensación no duraba más de un latido del corazón. Son niños riñendo mientras imitan a sus mayores. Ninguna de las partes realmente entiende las apuestas en juego, observó Vlad, moviéndose hacia el lado del hechicero. El tono del vampiro era casi triste, pensó Geld. De alguna manera, estaba fuera de lugar. ¿Y tú? ¿Y tú sí, verdad? Preguntó Geld con cansancio.
Había estado la intención de que sus palabras llevaran un tono sarcástico, pero por alguna razón no pudo reunir oposición. Era como si cuanto más tiempo pasara con Vlad, menos vibrante se convertían sus propios pensamientos y deseos. Estoy aquí y permanezco preparado para ayudar a defender un trono que una vez busqué reclamar, respondió el vampiro suavemente. Eso debería ser suficiente respuesta. Geld no dio ninguna respuesta y simplemente observó cómo su aliado, su maestro, se asombraba y se asomaba por la llanura, Revesneg. ¿En qué te has convertido? Gritó una voz dentro de la cabeza del mago, quedando silenciada cuando el von Karstein se volvió hacia él una vez más. Creo que por fin ha llegado el momento de hacer sentir nuestra presencia, anunció Vlad. ¿Estás preparado? Geld inclinó la cabeza. Sí, maestro. Bien, entonces podemos empezar.